sabía andar jugando las bolitas con los niños, trampeando pájaros, jugando al fútbol y no hacía otra cosa. Él, acá en el pueblo lo conocían todos, él no tenía ninguna rivalidad de ninguno chicos. Le pido al señor gobernador que tome nota, que diga de una vez por todas qué va a hacer con el ministro de Seguridad que tiene y por qué lo tiene cuando no le responde ni en el tema de seguridad ni en el tema de inseguridad. Justicia lo que pedimos, para que él y descanse en paz. Que ninguno lo prometimos acá nos vuelva a pasar nada. Y no haya más amenazas, nunca, porque acá hay familias que han sufrido amenazas, persecuciones, que la corten realmente, que hagan algo, porque cada vez vamos a hacer más lo que vamos a luchar. Aparentemente han matado a un perro. Aquí no lo mataron únicamente el 25 de octubre del 2020. Lo mataron cuando le pusieron carátula de abuso de autoridad. Lo mataron cuando alteraron el acta en la comisaría. Lo mataron cuando le dejaron lavarse las manos. Lo mataron cuando le dejaron cambiarse el uniforme. Lo matan cada vez que liberan a uno de los homicidas. Y hoy estamos acá para fortalecernos. Estamos tristes, parece que nos vamos a caer, pero vamos a marchar y vamos a terminar cantando porque Joaquín tenía una sonrisa de oreja a oreja y así lo vamos a recordar a él y a todos estos pichones que nombraron recién. Vas a despertar a todos acá con esas piedras que le tiras al cielo. No callarán los pájaros que cantan mi canción. Hacia la plaza se dispararon más de 112 balas a pibes que venían a pedir que auxilien a su amigo que estaba tirado solo, muerto como si fuera un pello. De acá, esta es la policía que nos mata a los pibes. Esta es la peor pandemia, la del policía que mata por la espalda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Redacción Abierta. Estamos hoy en un programa especial hasta las 9:30 de la noche. Lo que veían en la apertura es el trabajo que realizaron nuestros compañeros hace una semana, cuando se cumplió un año del asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Una localidad muy chiquita que está a 190 kilómetros del lugar donde estamos parados ahora, en Córdoba capital. Paso Viejo, dice un colega en una crónica, es un pueblo que se hizo al revés. Dice, no hay acta de fundación, se hizo de manera espontánea, no existía hasta hace poco en los papeles. Y así como no existía en los papeles, quizá tampoco existía para la realidad mediática de las pantallas de Córdoba capital. Porque así como nos quejamos a veces de los porteños, también a veces en Córdoba capital las pantallas y los medios reflejan la realidad de este lugar. ¿Y por qué apareció? ¿Por qué ese pueblo que tiene poco más de 1000 habitantes, 5 cuadras por 10 cuadras, ¿por qué apareció en la realidad mediática? Apareció por primera vez por algo de lo que no hablamos por primera vez, de la violencia institucional, del gatillo fácil. Los habitantes de Paso Viejo el 25 de octubre de 2020, cuando apareció en la realidad mediática de toda la provincia ese pueblo, se vieron conmocionados porque 5 policías tiraron más de 100 tiros. Sí, en un pueblo de, como les digo, poco más de 5 cuadras por 10 cuadras, donde viven 1000 habitantes, tiraron más de 100 tiros. Y uno de esos impactó en el pecho de Joaquín Paredes, un chico de 15 años que murió asesinado
por la policía. Decía que no era la primera vez que hablamos de esto, de la violencia policial, de la violencia institucional. Estuvo un equipo de los SRT cubriendo esa marcha, estuvieron nuestros compañeros, estuvo también el abogado de la familia, Claudio Oroz, por eso lo vamos a saludar y también vamos a saludar a nuestro compañero y colega. Claudio Oroz, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Gracias por venir, también lo saludamos a quien fue quien encabezó esta cobertura y este informe, Dante Leguizamón. ¿Cómo andamos, Dante? Buenas noches. ¿Nos escuchás? No te tenemos en audio, vamos a ver, ahí está. ¿Ahora sí? Los escucho bien, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes? Ahora sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Bueno, recién veíamos algunas de las imágenes, Dante, pero quiero que nos cuentes un poco cómo se vivió esa jornada. 25 de octubre de 2021 se cumplió un año del asesinato y yo hacía una introducción para que quizá quienes no conocen Paso Viejo se den una idea de lo que fue esa noche del 25 de octubre. Más de 100 tiros en un pueblito así. Contame un poco lo que viviste, Dante. Bueno, viví algo muy conmocionante que en realidad tiene que ver con una réplica de lo que vivimos todos los años. Yo intentaba hacer un recuento de las marchas anteriores a las que he ido y la verdad es que a mí me resulta bastante espeluznante pensar que cada año vamos a nuevas marchas y nos encontramos ahí con Claudio y con muchos otros más y son varios nombres los que se repiten, ¿no? Eso es impresionante, que cada año estemos prácticamente que resignados a escuchar 3, 4, 5, 6, 7 nombres más de víctimas policiales. La cifra de muertos que se nombraron en la marcha fue de 82 y seguramente hay algunos que quedan sin nombrar y son 82 muertos del regreso de la democracia y dentro de esos 82 hay una gran cantidad, más de la mitad, que pertenecen a tiempos de Unión por Córdoba. La verdad es que fue muy impresionante participar de esa marcha porque hay una cosa muy fuerte. Dante, hago un apunte, sí. Simplemente lo que decís, esas 82 víctimas que se nombraron son muertos asesinados por la violencia institucional, ¿a eso te referís? Tal cual, sí, discúlpame, está bien esa aclaración. Son todos muertos víctimas de la violencia institucional. Y es muy fuerte ver la misma marcha que vemos en Córdoba todos los años, con la marcha de la gorra o con otras marchas que denuncian esta misma situación, en un lugar tan pequeño como es Paso Viejo, donde se ve muy claramente y de manera muy patente cómo están las víctimas y sus familiares, en realidad, marchando, una importante cantidad de gente que mira la marcha y tiene miedo, y una importante cantidad de gente que son cordobeses también, tan cordobeses como nosotros, pero que no se sienten inquietados porque la policía mate, ¿no? Y es muy fuerte también ver que los que están marchando, los que son familiares de víctimas, te repiten. La verdad es que hasta que esto pasó, yo no iba a las marchas. Hasta que esto pasó, yo no era consciente de que esto pasaba. Y así es que vamos más de 82 víctimas de la violencia policial en Córdoba. Me parece que está bueno verlo ahí, porque se ve muy patente, y lo vimos muy patente el otro día. Claudio, más allá de que representás a la familia legalmente, contame un poco lo que has vivido, porque estuviste en contacto con la familia desde octubre del año pasado hasta ahora. Bueno, fuiste la semana pasada, pero contame la vivencia esa y también lo que marcaba antes. En esto te tengo que ser absolutamente sincero. Ese día en que lo matan a Joaquín era el cumpleaños de la hija de mi socio, Ramiro Fresneda. Y nos enteramos esa madrugada, nos arruinó prácticamente el día porque no podíamos creer lo que había sucedido. Pero inmediatamente se comunicó con nosotros el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y nos encomendó conectarnos con la familia. Y no te lo digo porque sí, sino porque vos fíjate cómo se trata de manera diferente cuando el victimario es la policía que cuando el victimario es un civil o una persona con un signo de pregunta. La Secretaría de Derechos Humanos, en la que yo trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se constituyó en querellante en el crimen de la chica Basaldúa en Capilla del Monte y fue aceptada como querellante. Sin embargo, en esta causa se presentó como querellante y fue rechazada su intervención. ¿Por qué? Porque estaban 5 policías y la institución policial en juego. Nosotros nos trasladamos casi inmediatamente a ponernos en contacto con la familia
Y lo primero que pudimos constatar, nos lo dijeron prácticamente todas las personas del pueblo con las que hablamos, es que la escena del crimen había sido modificada. El crimen de Joaquín se produce aproximadamente a las 4:15 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta las 10:25 que llega la fiscal al lugar del hecho, personal policial prácticamente barrió el lugar donde se produce el hecho propiamente dicho y donde luego de que va la gran mayoría de los jóvenes a pedir auxilio porque están tiradas 2 personas, ¿no? Porque hay un homicidio y hay una tentativa de homicidio. En este caso hay un menor de 14 años que también en las piernas, sí, le entró la bala por la clavícula, o sea, no lo mató de casualidad. Tiene 14 años, no podemos decir su nombre, siempre lo reconocemos con la primera letra de su nombre, que es la B larga. Incluso tiene que hacer recuperación fisioterapeuta, ni siquiera eso tiene, ¿no? A mí me impresionaba, Dante, Claudio, ese, está bien, es un número, es cierto, pero cuando salió justamente en el informe esto de los 112 tiros, esa zona que decís que barrieron. Bueno, es que le dicen al fiscal, cuando llegan, le dicen, hay 7 tiros, hubo 7 tiros en total, uno de ellos está en la espalda de Joaquín, el otro no sabemos si es la misma bala o no, que le pegó a B y luego mató a Joaquín. Todos esos escenarios nos quisieron presentar. Vecinos habían levantado vainas que las proporcionaron a la justicia cuando llegó. La justicia, vuelvo a insistir, a las 10 y pico de la mañana, pero desde las 6 de la mañana nosotros pudimos ir llevando testigo tras testigo a la causa, que fue demostrando cómo fue alterada la escena del crimen, y finalmente con las periciales quedó demostrado con cuántas balas entraron los 5 policías ese día de turno. Pudimos comprobar que con los libros de policía de las distintas comisarías o lugares donde habían estado no había habido ningún enfrentamiento, por lo tanto no habían usado ni una sola bala, y con cuántas balas entregaron sus armas con los cargadores. Cuando uno hace una suma y una resta da entre 100 y 117 disparos hubo esa noche. Cuando los policías le declararon a sus superiores y le hicieron creer en un primer momento a la fiscal que solo había habido 7 disparos. Vaciaron prácticamente todos los cargadores que tenían en la comisaría de Paso Viejo. Dante, vos decías recién las 82 víctimas de la violencia institucional. Creo, si mal no me equivoco, que en 2020, al momento del asesinato de Joaquín, nomás en 2020, que fue un año complicado porque se profundizó bastante el tema de la represión policial, o sea, con ese modelo de contención más policial que hubo durante la pandemia, pero creo que era el 4º caso: José Ávila, Blas Correas, Joaquín Paredes y un chico en Altagracia también, que había sido muerto a manos de la policía. Mirá, esto es muy interesante porque en la marcha estaban los padres, y el padre y la mujer de José Ávila asesinado por 2 policías que iban a un control policial en Villa Libertador, y en el camino se cruzaron con José Ávila, lo matan y se hacen los tontos y van a hacer su jornada laboral y no cuentan nada de lo que había pasado hasta que después lo descubren. Un mes después de eso, eso fue en junio, un mes y medio después, en agosto, matan a Blas Correas, y después en octubre matan a Joaquín. Pero hay 2 cosas que me parece importante marcar, porque hoy hubo declaraciones de, en realidad ayer en este mismo programa, antes de ayer en este mismo programa, declaraciones de Juan Schiaretti refiriéndose a la muerte de Blas Correas, explicando de una manera que según la madre de Blas fue cínica, explicando al gobernador por qué nunca habló con ella y por qué nadie del gobierno provincial la contuvo. En realidad mintió el gobernador, dice que a la mamá de Blas la contuvieron el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia. Bueno, ninguna de esas 2 personas, según la mamá de Blas, hablaba hoy en el programa de Rebeca Bortoleto, se comunicó con ella para contenerla, sino que se comunicaron con ella para tratar de arreglar un poco y que no trascendiera tanto el hecho. Pero en el acto de la muerte de Joaquín, la mamá de Blas contó una cosa muy importante. Contó que el jefe de la seguridad capital en ese momento, Gonzalo Cumplido, le confesó a ella que cuando ocurrió la muerte de Blas, el ministro de Seguridad Mosquera lo llamó a Cumplido y le dijo: arreglame este quilombo, porque encima parece que el chico es hijo de alguien conocido.
Lo que contó Cumplido es que él transmitió la misma orden a los policías que estaban a cargo del operativo. Les dijo, arréglenme este quilombo porque parece que el chico muerto es hijo de alguien conocido. ¿Sabes qué hicieron los policías cuando escucharon arreglar este quilombo? Bueno, fueron y le plantaron un arma falsa a Blas para encubrir el hecho. Es interesante preguntarse qué policía tenemos cuando al leer el mensaje, arreglen este quilombo, lo primero que hace es pensar en ensuciar a la víctima. Y digo esto porque también hubo un intento de ensuciar a Joaquín, que tenía 15 años cuando lo mataron. Y digo esto porque me gustaría que Claudio cuente, que Claudio Oroz, que está ahí, cuente lo que pasó cuando fueron a Paso Viejo a exigir que la fiscal modificara la imputación contra los policías, porque te vas a quedar muy sorprendido cuando escuches, Martín, lo que le pasó en el viaje de regreso a los abogados que están cuidando y protegiendo a la familia de Joaquín. Que por favor cuente, Claudio, lo que le pasó. Claudio. Sí, nosotros fuimos convocados por la fiscal a partir de que planteamos la necesidad de que se hiciera una pericia por una serie de evidencias que nosotros habíamos presentado con los testigos que claramente demostraban que habían cepillado toda la zona, habían cambiado la escena del delito, había balazos de goma en los árboles frente a la comisaría. En un primer momento decían que los habíamos puesto nosotros, frente a la comisaría de Paso Viejo, incrustados. Cuando fue policía judicial y hizo la pericia, lo sacó de adentro del árbol. Toda una serie de mentiras, incluso habían amenazado ya al abuelo de Joaquín, que era con quien vivía Joaquín, su mamá trabaja en Córdoba, sí. Y al tío también lo habían amenazado. ¿Policías? Ex policías. Ex policías, que eso es lo que más bronca le da a ellos, que gente de la propia policía, que aclaremos, de esta zona es donde salió la gran mayoría de la tristemente célebre D2, ¿no? De la época de la represión previo a la dictadura cívico-militar del 24 de marzo y plena dictadura también. Ese día nosotros tuvimos que ir moviendo nuestros autos a partir de que se realizaba con drones y con una serie de mecanismos que se han comprado en Policía Judicial, una serie de fotos que se tomaban en 360 grados y no tenía que haber ningún vehículo. Esto motivó que en algún momento yo a mi vehículo lo llevé y lo dejé bastante abandonado. Cuando regresábamos de Paso Viejo, más o menos a la altura de Capilla del Monte, veníamos con el doctor... Volvían por la ruta 38. Exactamente, sí. Veníamos con el doctor Pablo Ramiro Fresneda. Hemos hecho la denuncia penal de esto, lo que pasa es que no hay ninguna investigación que haya avanzado. Se nos reventó una goma que por suerte era en una subida, en el momento de una subida, y esto motivó que tuviéramos tiempo de tirarnos a la banquina y no nos fuéramos ni hacia el otro lado. Cambiamos la goma, llegamos a una gomería en plena Capilla del Monte, pedimos que nos la parcharan, y lo que nos llamó mucho la atención es, y de esto está de testigo el propio doctor Fresneda, cuando yo insistía que nos pusieran un parche, lo quería poner y el lugar era al costado de la goma, o sea, era imposible que se nos pinchara la goma en la ruta con lo que da contra el pavimento, porque a la altura prácticamente de la llanta nos habían metido un hierro más grande que del 8. Claro. Que quedó ahí y en algún momento salió y la goma reventó. Claro. Y somos abogados que pertenecemos al equipo del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Claro, esto lo contás porque vos decís, les pasó a ustedes. Imagínate lo que viven los familiares en el lugar de un pueblito chico donde se conocen todos hostigados, ¿no? En todo momento. Fue lo mismo que pensó la madre de Blas cuando estuvo en el acto el lunes pasado, no el anterior, cuando fue el acto, la marcha. Ella pensaba también que le podría llegar a pasar lo mismo, sin que yo le hubiera comentado absolutamente nada, pero después de hacer declaraciones que ayer también condimentó ella, diciendo cómo el gobernador Schiaretti había mentido públicamente respecto a lo que recién contaba Dante, y por otro lado venimos planteando un tema que es un tema muy grave en Córdoba, que Dante lo ha trabajado mucho ya desde cuando era solamente periodista de medio escrito, que es
el altísimo grado de autonomía que tiene la policía de la provincia de Córdoba desde la democracia para este lado, ni hablemos antes, siempre a cambio de encubrir determinadas fuentes de financiamiento, pero siempre tiene un altísimo grado de encubrimiento por parte de las autoridades políticas, ¿no? Y bueno, se manejan por sí solas, son autónomas. Claro. Porque si no, jamás podría haber existido en la mentalidad del jefe de la departamental que no está imputado. O sea, en el caso de Blas hay muchísimos jefes imputados. En Paso Viejo, estos tipos se lavaron las manos y los del Motés dieron negativo. Se cambiaron la ropa porque no tenían rastros de pólvora después de tirar 100 tiros. Sí, y me llama la atención, Dante, vos que lo venís trabajando el tema también, no tengo mucho más tiempo, pero leo las edades de los policías imputados. Michael Mercedes López, 24 años. Enzo Alvarado, 28. Iván Luna, 25 años. Jorge Luis Gómez, 33. Y Ronald Fernández Aliendo, 26 años. O sea, 4 jóvenes recién ingresados casi a la fuerza, ¿o no? Dante. Y 3 de ellos de la zona. Y la persona que amenaza al tío de Joaquín es el padre de un policía del pueblo. Y 2 de ellos asistieron a la secundaria en el propio pueblo. Digo, acá hay una cosa que en algún momento alguien tiene que hacerse cargo. En realidad, sin duda, las autoridades políticas de Córdoba tienen que hacerse cargo. Y la sociedad también. ¿Cuántos chicos vamos a permitir que sigan muriendo de esta manera? Y no tiene que ver con la formación solamente, Martín, porque eso es una cosa que nosotros hemos dicho, pero se ha tomado eso y se cree que por cambiar el currículum de estudio de la policía se resuelve el tema. O por cambiar el protocolo, como pasó también algún tiempito después de la muerte del asesinato de Joaquín, que se presentó ese nuevo protocolo, ¿no? Bueno, el tema es cultural, Martín. El tema es cultural porque si la palabra arreglen este quilombo, y por eso es lo que planteo yo hace un rato, es entendida por los policías como plantar un arma y ensuciar una escena del crimen, ahí hay una cuestión cultural, hay una cosa que se ha aprendido, como lo decía Claudio, y se ha heredado por mucho tiempo atrás, por gente que durante mucho tiempo ha estado explicando y enseñando. No es al vicio que los hermanos Giannicelli hayan sido titulares de la escuela de policía desde el comienzo de la democracia y durante mucho tiempo. No es al vicio, ahí se creó una cultura. Y mientras el gobernador Juan Schiaretti siga mintiendo en torno a esta situación, siga sin hacerse cargo de que esto pasa, o siga sin hacerse cargo de lo que dice la mamá de Blas. La mamá de Blas dijo hoy, señor gobernador, sus empleados mataron a mi hijo. Hasta que no se haga cargo de eso el gobernador u otro gobernador que venga, porque va a venir otro, esto va a seguir siendo un problema y la cifra de 82 va a seguir creciendo. Dante, muchísimas gracias a vos, a Claudio también. Si quieren ver completo el informe, hay un trabajo muy interesante de nuestros compañeros en la página cba24n.com.ar, un extenso informe con más testimonios. Al comienzo del programa poníamos un resumen de lo que hicieron nuestros compañeros, pero ahí está el informe completo, métanse porque la verdad es una cobertura impresionante. Para tener un poquito más de idea de lo que hablamos y que hemos tratado de desglosar un poquito aquí. La violencia institucional, el gatillo fácil, que desgraciadamente esperaríamos que fuera la última vez que hablamos de esto, pero creemos que, como están las cosas, no va a ser. Muchas gracias a los dos. Nosotros nos vamos a una pausa, un corte, y ya venimos y nos asomamos al Teatro El Libertador San Martín, porque se entregan los premios Ciella de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines, y Canal 10, el canal cordobés, hace la transmisión. En un ratito volvemos y nos asomamos al teatro.
Nos vamos, terminamos acá Redacción Abierta porque viene la primera entrega de los premios Ciella a la música de Córdoba. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, es transmisión de Canal 10. En un ratito comienza nomás. Quédense en esta pantalla. Volvemos mañana con más Redacción Abierta. Chau, gracias por estar ahí.